Estás muteado, Jere. Yo mismo me hago bullying. Listo, ahí estamos. Tenemos, esta es la presentación, la diapositiva que vimos la semana pasada. Vamos a proyectar. Hasta la semana pasada lo que habíamos visto eran los primeros 9 reyes del norte: Jeroboam, Nadab, Baasa, Ela, Simri, Omri, Acab, Ocosías y Joram. Llegamos hasta acá en lo que es el reino del norte. Y en el reino del sur, donde estamos, por acá, vimos solamente 4. ¿Bien? Si vamos al reino del sur, vimos solamente Roboam, Abiam, Asa y Josafat. ¿Por qué 4 de uno y del otro 9? Bueno, lo primero es que tratamos de abarcar el mismo periodo de tiempo. En el reino del norte, como se dio todo de manera mucho más desordenada en Israel, nos encontramos con que los reyes se sucedían mucho más rápido. Hubo un rey que duró 7 días y esos 7 días fue porque se logró atrincherar en su casa y evitar que lo maten rápido, pero lo terminaron matando. Los reyes en el norte generalmente se sucedían por esto: una rebelión, alguien mataba y tomaba el control de la nación. Distinto del reino del sur, de Judá, que se sucedían por una cuestión, una línea genealógica. Bien, ahora sí vamos a empezar desde el último rey que dejamos en el norte, desde Joram. Joram, último rey del norte, hijo más joven de Acab y Jezabel, el último rey del norte que persuadió a Josafat para que se aliara con él. Recordamos que entre las características del rey Josafat, rey del sur, dijimos que aunque tenía él un buen testimonio de manera inicial, terminó manchando ese testimonio al aliarse con personas que no seguían a Dios. Espérenme un segundito, ahí estamos, perdón, tenía 2 personas pendientes de entrar. Entonces, tenemos a Joram y tenemos a Josafat vinculados en esta última parte del estudio de la semana pasada. Hoy empezamos entonces con el rey Jehú. Bueno, Jehú, la primera característica que vamos a ver es que Jehú fue ungido por un mensajero de Eliseo. Fue conocido como un hombre sanguinario. Él llega al reinado no por sucesión genealógica o por una cuestión de dinastía, sino porque él mata a Ocosías, rey de Judá, nieto de Josafat. Bueno, no hay que confundirlo con el Ocosías del norte. Mató a Joram, el rey del norte, a Jezabel, a 70 hijos y familiares de Joram y a 42 príncipes de Judá, adoradores de Baal. Básicamente se encargó de hacer una matanza importante. Eliminó toda la competencia en el norte, en el reino del norte. En ese momento reinaba Joram, lo mató el rey, mató a Jezabel, mató a 70 hijos, o sea que no hubiera nadie con la sangre real que pudiera reclamarle. A 42 príncipes de Judá, recordemos Judá es el reino del sur, y a los adoradores de Baal. Básicamente se encargó de hacer una limpieza importante. Este hombre Jehú tiene una sucesión en el reino. Si ustedes se fijan, el siguiente rey, Joacás, es su hijo. No solamente de que él tuvo un reinado largo, sino de que su hijo lo sucede en el reino. Llegamos entonces al siguiente rey, que fue Joacás, hijo de Jehú. Los asirios casi destruyen su ejército, y fíjense, un detalle que se vio en otros reyes en la semana pasada: experimentó un breve periodo de remordimiento, pero aparentemente no fue arrepentimiento. A ver, hay una gran diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento que la Biblia demanda. El remordimiento es sentirme mal por lo que estoy haciendo o por lo que hago. Bueno, este rey se sintió mal, no se sintió conforme con la vida que estaba llegando y tuvo un breve periodo de remordimiento. Sin embargo, nunca llegó a arrodillarse, a humillarse a los pies del Creador y entregarse de manera completa. Por eso no vemos un arrepentimiento. Vamos a admitir uno más, en ningún rey del norte se ve ningún tipo de arrepentimiento. Acá abajo a la derecha, si ustedes ven, en cada cuadrito van a tener la fecha. Ya estamos en el 797 antes de Cristo, con Joacás. Siguiente rey, Joás. Bueno,
acá se empiezan a cruzar las historias que nosotros conocemos. Es muy común que nosotros tengamos la historia del profeta Elías y toda la lucha que tuvo con Acab y con Acaz y demás, por un lado, y el reino dividido por otro. Bueno, recordemos que se da todo en el mismo tiempo. Bueno, las historias de Eliseo también, otra personita más se suma, la historia de Eliseo también se funde con esto, porque forma parte de la historia del reino dividido. Joás es el rey que visita a Eliseo en su lecho de muerte. Él derrota al octavo rey de Judá, Amasías, todavía no llegamos a él, en el campo de batalla. Relató una de las dos fábulas que aparecen en el Antiguo Testamento para ridiculizar la arrogancia de Amasías. Ya empezamos a anticiparnos a que un rey del sur no tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y por último, saqueó a Jerusalén tomando rehenes y llevándose mucha riqueza. Bien, Jeroboam II, Jeroboam II, ningún tipo de vínculo con la sangre de Jeroboam, ¿sí? No es que este es uno del linaje de Jeroboam que se levanta, ¿sí? Jeroboam II reinó más tiempo que ningún otro rey del norte, 41 años, solo igualados por reyes del sur. Fue uno de los reyes más poderosos del norte y recuperó gran parte del territorio que Israel había perdido. Bien, entonces Jeroboam II, otro personaje relevante en la historia del reino del norte. Zacarías, bisnieto de Jehú, cuarto rey de esta dinastía. Fíjense que esto no se venía dando en el reino del norte. Un rey, su hijo, su nieto, bisnieto, y acá tenemos a Zacarías. A ver, pues sí. Hijo, nieto, bisnieto. Este era tataranieto, disculpen, aquel cuadrito, antes de enviarles el PDF lo voy a modificar, es tataranieto de Jehú. Cuarto rey de esta dinastía, Zacarías, fue asesinado por un rebelde llamado Salum, y se cumple una profecía que se había hecho de parte de Dios contra Jehú. Ahí están las citas bíblicas. Como hoy el objetivo es avanzar un poquito más, no vamos a ir a estas citas, pero luego cuando tengan el material lo leen. Hay una profecía de parte de Dios contra Jehú acerca de su descendencia y el fin de su descendencia. Salum es quien cumple esto. Entonces, luego del rey Zacarías, distinto del profeta y distinto del padre de Juan el Bautista, tenemos a Salum que asume como rey. Duración del reinado de Salum, un solo mes. Fue asesinado por un hombre perverso y cruel llamado Manahem. O sea que Salum acude o llega al reinado de manera violenta y es violentado y pierde no solo el reinado, sino también su vida. Y llega Manahem. Manahem es uno de los reyes más brutales del reino del norte. Compró la protección de Pul, de Tiglat-Pileser, es un asirio, con 1000 talentos, son 33.000 kilos de plata. Bien, este es uno de los reyes más brutales, reinó durante 10 años en el norte. Luego de él le sigue Pecaía, hijo de Manahem, asesinado por Peca, el capitán de su ejército. Fíjense, su propio ejército, el ejército que debía cuidarlo, lo asesina. Solo 2 años de reinado, luego de que su padre depusiera el reino, llega Pecaía y es asesinado por Peca, su capitán del ejército. Bien, solamente se ven 8 años de los 20 que reinó Peca. Se piensa que los primeros 12 años fueron compartidos en una especie de corregencia con Manahem y Pecaía. Ahí, cuando ustedes van al relato de los reyes, se van a encontrar de que muchas, o si ustedes hicieran una sumatoria de toda la duración de los reinados, se encontrarían con muchísimos más años de los que en realidad pasaron. Eso significa que varias cosas. Primero, cuando se sucedía de padres a hijos, hay un tiempo de corregencia en el cual reina el padre al lado del hijo, el padre en sus últimos años y el hijo preparándose. Entonces, tenemos, les voy a poner un número cualquiera, 10 años de reinado de Alfredo. Un segundito, disculpen. Disculpen. Se me revelaron los niños, disculpen.
Bueno, continuamos, lo que sucede en los hogares. Volvemos a compartir. Bien. Entonces, lo primero que pasaba era que padres compartían durante un tiempo el reinado con sus hijos. Otra cosa que sucedía era que el pueblo empezaba a rebelarse, como sucedió con Peca, y Peca durante mucho tiempo habrá estado a cargo de gran parte de la nación, junto con Manahem, que era el rey oficial, y luego Pecaía, hasta que finalmente Peca se rebela contra su rey. Entonces, por eso van a encontrar de que se relatan 20 años, pero solamente se computan 20 años, pero solamente se relatan 8, que deben ser los 8 en los que él estuvo solo. Se une a Siria en un intento que no tuvo éxito para castigar a Judá por no aliarse con ellos contra Asiria. Vio cómo Asiria conquistaba algunas de las ciudades de Israel en la parte norte y este de su territorio y fue asesinado por Oseas. O sea que tenemos ya el comienzo del fin del reinado o del reino del norte. En el norte, la cautividad que llega con el siguiente rey o bajo el siguiente rey, Oseas, ya empezó a verse en tiempos de Peca. Asiria empieza a conquistar el norte y finalmente con Oseas, el último rey de Israel, del reino del norte, que se une a Egipto para rebelarse contra Asiria. Fíjense acá, se une a Siria, Peca se une a Siria para poder ganarle a Asiria, para liberarse de este imperio que estaba queriendo conquistarlo. Ya Judá le había soltado la mano. Siria los ayuda, pero no consigue nada, sino que empieza a avanzar desde el norte. Y Oseas busca alianza con Egipto, no consigue nada, no solamente eso, sino que, si ustedes leen la historia, fue castigado en cierta manera, fue depuesto y encarcelado por Asiria. Desde ese momento el reino del norte dejó de ser una nación como tal. Vamos, ahí estamos, la cautividad con el imperio asirio. Vamos entonces a los reyes del sur. Ya habíamos visto a Roboam, Abiam, Asa y Josafat. Recordemos Josafat que echó a perder su testimonio al asociarse con 3 reyes impíos del norte. Y finalmente eso termina repercutiendo en su familia. Vamos a ver cómo. Joram, hijo de... Espérenme un segundito. Joram, hijo de Josafat, se casó con Atalía, hija de Acab y Jezabel. Acab y Jezabel estaban en el norte. ¿Qué tipo de vínculo era necesario que se haga con el reino del norte, conociendo que eran una nación que se estaba alejando y que estaba claramente lejos de Dios? Bueno, no debería haber habido ninguna, pero como Josafat no paraba de aliarse con la gente del norte, terminó llegando al punto en el que su propio hijo, su familia, se junta con alguien del norte, y en este caso encima con Atalía, hija de Acab y Jezabel. Y siempre decimos de tal palo tal astilla. Bueno, acá se cumple a rajatabla, porque Atalía no tenía nada que envidiarle a Jezabel. Los que conocen la historia saben que Jezabel fue una mujer terrible, al punto que es usado en la Biblia como el ejemplo de todo lo malo. Fíjense Apocalipsis. Bueno, Atalía termina haciendo exactamente lo mismo en el reino del sur. O sea, el mal del norte pasa al sur por esta mala alianza que hace Josafat. Se casa con Atalía, empieza el reinado. Miren Joram cómo arranca el reinado. Mata a sus 6 hermanos. Perfecto, matamos la competencia, nos quedamos de pie en el reino. Recibe un mensaje póstumo de parte de Elías, póstumo, o sea, después de muerto, prediciendo el juicio de Dios sobre él por su malvada conducta. Fue atacado y derrotado por los filisteos y por árabes. ¿Sí? O sea, lo atacaron por todos lados. Si ustedes tienen idea o conocen el mapa, los filisteos estaban de un lado y los árabes del otro. Por todos lados lo atacan a Joram. Murió de una horrible enfermedad, no hubo duelo en su entierro. En la antigüedad esto era una señal importantísima. Llega su hijo Ocosías, hijo de Joram y Atalía. ¿Bien? Joram, su hijo Ocosías. Ocosías fue asesinado por Jehú, 10º el rey del norte, el que recuerdan, el que hizo toda la limpieza, que acabó con el rey que estaba en vigencia y que asesinó a varios del sur. Bueno, entre ellos mató a Ocosías, el 10º rey del norte mata a Ocosías, hijo de Joram y Atalía. Entonces, ¿qué pasa? Aprovecha Atalía, que nada tenía que envidiarle a su mamá Jezabel, y Atalía, a la muerte de su hijo, usurpa el trono de Judá, matando a todos los posibles herederos del trono, excepto a uno que lo escondieron. Este es Joás. Después de 6 años de reinado,
Atalía también es ejecutada, mismo final que su madre. Joás, el único sobreviviente de la purga de Atalía. Cuando Atalía asume el reino, empieza a matar a toda la familia. Sepamos entender que empieza a matar a toda su familia. Bueno, no consigue matar a Joás. Joás asume como rey, vivió agradando a Dios por un tiempo, pero después se convirtió en un tirano cruel. Aprobó la lapidación de uno de los sumos sacerdotes, Zacarías. No nos confundamos con la repetición de nombres. Este Zacarías es un sumo sacerdote de Judá que lo reprendió a Joás por su pecado. Bueno, Joás lo lapidó. Y por último, murió asesinado por su propia guardia en el palacio. A la muerte de Joás llega un rey bueno por un tiempo, Amasías, que ya lo nombramos en el norte. Amasías ejecutó a los asesinos de su padre. Fue reprendido por un profeta. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Entró en guerra con Edom. Edom, una nación vecina, nación que es descendiente de Saúl. Entran en guerra y para ganar la guerra, ¿qué hace Amasías? Bueno, me busco mercenarios, me busco soldados capacitados para poder ganar esta guerra. Entonces un profeta lo reprende por hacer esto y con mucha renuencia, con pocas ganas, Amasías envía de regreso a su tierra a los mercenarios y solo con la ayuda de Dios derrota a Edom con su propio ejército. Bueno, obra neciamente, o sea, después de ver el obrar de Dios, después de derrotar a Edom sin necesidad de mercenarios ni nadie, ¿qué hace? Agarra ídolos edomitas y se los trae a su ciudad, a Jerusalén, para adorarlos. El temerario Amasías le declaró después la guerra al Reino del Norte y fue completamente derrotado. Llega un rey bueno durante mucho tiempo, fíjense que reina 52 años Usías, 52 añitos. Usías llega al reinado, fue un buen soldado, fue un gran constructor, sin embargo, se entrometió en las tareas que no le correspondían. Junto con otros 2 reyes más, él se metió en las tareas que no le correspondían al rey. Así como Saúl en su momento, luego Jeroboam y ahora finalmente Usías, se meten en las labores de los sacerdotes. Bueno, Dios lo castiga con la enfermedad de la lepra, Usías muere. Recordemos que Usías fue un rey bueno durante casi la totalidad de su reinado hasta que se enorgulleció de más. Esto genera mucha tristeza en el pueblo y es después de la muerte de Usías, esto ya lo hemos visto hace muchas clases, que Isaías recibe su llamado. Cuando aquel rey bueno que muere de esta forma tan triste cae, Isaías recibe el llamado teniendo la visión, vayan a Isaías capítulo 6, la visión del trono celestial, de aquel trono que nunca va a perecer. Después de la muerte de Usías llega Jotam, que fue un buen rey, construyó la puerta superior del templo y edificó fortalezas y torres, derrotó a sus enemigos y recibió cuantiosas sumas anuales de tributo de parte de ellos. O sea, no solamente que fue un buen rey, sino que fue un muy buen político que como estratega y como rey conquistó otras ciudades y encima consiguió de parte de ellos el beneficio económico propio de ese tiempo. Entonces recibió tributo de otras naciones. En línea general es un buen rey. Después de un buen rey llega un desastre, Acaz. El segundo peor rey de Judá, descalificado por muchos. Sacrificó sus propios hijos a dioses paganos. Fue la primera persona que escuchó acerca del nacimiento virginal del Mesías. Fíjense cómo se empieza a entremezclar los libros de la Biblia. Estamos leyendo Segunda Reyes 16 y Segunda Crónica 28, y bueno, en tiempos de Acaz, Isaías recibe la revelación de la Virgen que va a dar luz un hijo. Isaías capítulo 7. Fue la primera persona acá la que recibe este mensaje. Bueno, él ordena la construcción de un altar pagano y lo instaló en el templo con el fin de aplacar la furia de un enemigo, de Tiglat-Pileser. O sea que no le importó absolutamente nada las visiones que recibió de parte de Isaías. Hasta acá con el tiempo de los reyes. Dejamos de compartir un ratito. Yo sé que son muchísimos datos. Yo sé que esto hasta ahora es pura información. Yo les voy a dar el material, se lo voy a mandar por WhatsApp, así lo tienen. Pero todo este material nos va a servir para la parte que vamos a ver a continuación. Lo que vamos a hacer ahora es tomar 5 minutitos en el que yo les voy a pasar este mensaje. Vamos a cortar la sesión
y vamos a iniciar una nueva, cosa de también evitar esto que se nos corte en el medio. Ya son las 8:30, cortamos 5 minutitos, si quieren tomar un mate, tomar algo, en 5 minutos les va a llegar una nueva invitación y vamos a ingresar para ver la segunda parte del estudio. Bien, en esta parte lo que vamos a hacer es, aprovechando que ya hemos visto gran parte de los reyes del norte y del sur, desaparezco, si desaparezco ya saben cuál es el motivo, no llega al metro y se llama Miqueas. Bien, resaltar que a veces los reinados no coincidían, eso es importante. Si alguien se pone a buscarle errores en la Biblia, no lo busquen acá, porque no es que haya errores en el tiempo o en la cronología de Primera y Segunda Reyes y de Primera y Segunda Crónica, sino de que muchos reinados coincidían. Tenemos tiempos en los cuales reinaban dos personas. Entendamos también que eran otros tiempos, ¿sí? No era lo mismo que ahora, que tenemos medios para comunicarnos y demás. Ustedes imagínense, no sé si tienen en su mente el mapa de Israel, pero vamos, si toman el Reino del Norte, si ustedes utilizan solo mi rostro como si fuera Israel, Israel es mucho más finito, pero si ustedes usan mi rostro como si fuera el Reino del Norte, acá tenemos Betel y acá tenemos Dan. Para que de acá llegue la noticia acá, pasa una buena cantidad de tiempo, porque necesita que haya mensajeros, que el mensajero llegue, pasan días, pasa un tiempo, entonces una rebelión no era fácil de armar, tenías que ir movilizando las cosas, lo que le sucedió, por ejemplo, a Peca, que se rebeló contra Pecaía, y en su defecto también contra Manahem, el hecho que haya por lo menos 12 años en los que quizá compartieron reinado, te da la pauta de que llevó su tiempo hasta que Peca se ganó la confianza de todo el reino y asumió como rey. No hay error entonces en el tema de la cronología. Si sumamos todos los años cada rey son 252 años, pero si vamos a la historia son 208, 210 años. No hay error, sino de que algunos se superponían. De todos estos personajes que tiene, y que todavía nos falta mencionar, varios reyes del sur, de todos estos personajes vamos a resaltar solamente 20. Yo se los voy a nombrar, después se los voy a mandar en un material en PDF, pero de estos 20 que vamos a nombrar, vamos a encontrar algunos personajes del Reino del Sur, otros personajes del Reino del Norte, y finalmente dos profetas orales por el hecho de, o para diferenciarlos, de los profetas que tenemos libro, ¿sí? No porque los otros no hayan hablado, Isaías predicaba hablando, Jeremías lo mismo, Miqueas lo mismo, sin embargo, de los profetas que no tenemos libro. En este caso vamos a escoger a Elías y Eliseo. Hubo otros, estuvo Ahías, hubo muchos más que estuvieron profetizando y que son mencionados en la Biblia. Del reino del norte vamos a tomar a los reyes Jeroboam, Omri, Acab, Jehú, Jeroboam II y Oseas. De los reyes del sur vamos a tomar a Roboam, el hijo de Salomón, Asa, Josafat, Atalía, la reina, Joás, Usías, Acab, Ezequías, Manasés, Josías, Joaquín y Sedequías. ¿Sí? Ya al final del reinado del sur, algunos de estos no los hemos mencionado todavía, y de los profetas ya lo dije. Entonces lo que vamos a hacer hoy es arrancar con el primero. De todo este listado de 20 personas, vamos a empezar con Jeroboam. Repasamos la historia para los que se están metiendo ahora y para los que vienen de antes, la recuerden. Van a salir expertos en el reino dividido. Llega el final del tiempo del reinado de Salomón. Salomón se equivoca muchísimo. Recuerden el famoso, me fui un poquito para atrás, pero Salomón, hijo de David, el más sabio en toda la tierra, el que escribió Proverbios, el que escribió Eclesiastés, el que nos dejó gran parte de lo que es la sabiduría que encontramos en la Biblia. Bueno, Salomón en sus últimos años, su corazón se inclina a los dioses de sus múltiples esposas y se termina equivocando mucho. Entre las grandes equivocaciones que comete sin ponerle mucha carga a su pueblo. El pueblo la pasó muy mal en el último tiempo de Salomón. Cuando llega Roboam, el pueblo tiene esperanzas de que la cosa cambie, entonces se juntan en Siquem y le plantean, che, mirá, Roboam, nos gustaría que tu reinado sea un poquito más liviano. Roboam le dice, denme 3 días, se va, consulta con los ancianos le dicen, mirá, hacele caso al pueblo, el pueblo te va a servir.
consulta con los amigos y los amigos le dicen, mira, la verdad que estos se están revelando, ¿quiénes se creen? Si tu papá fue duro, vos tenés que ser el doble. ¿Qué hace Roboam? Le hace caso a los amigos, no al consejo de los mayores. Roboam, con mucha falta de tacto, con mucha arrogancia, termina perdiendo la afección, el afecto, mejor dicho, de todas las 10 tribus del norte. Entonces, Jeroboam lidera la rebelión contra Roboam, y Roboam termina perdiendo el dominio sobre la parte norte de su nación. Entonces, su reinado es resultado, el reinado de Jeroboam es resultado de la arrogancia y falta de tacto de Roboam. Al comienzo de su reinado, Jeroboam se encuentra con un problema. ¿Cuál es el problema que encuentra esta persona? Que por una cuestión legal, o podríamos decir también religiosa, el pueblo se podía alejar de él. Vamos a situarnos en esto. Tenemos de vuelta, trato de que se imaginen, ahora vamos a buscar, espérenme un segundito, así. Así ustedes me acompañan visualmente también. Espérenme un segundo, así les comparto este mapita. Bueno, bien, ustedes están viendo lo mismo que yo, o sea que en teoría deberían estar viendo este mapa, ¿sí? A ver, si vamos para atrás. Aquí está, este mapita quería que vean. Bueno, este mapa nos muestra el reino del norte y el reino del sur, ¿sí? Yo por eso les hablaba, acá está Betel, en el medio, si ustedes se fijan en el medio, hay una estrellita con Jerusalén, un poco más arriba Betel, Sequem o Siquem, otra estrellita Samaria, y en la parte norte no está marcado, pero en la parte norte, cerca de donde ahí dice Sisu, estaría Dan. Algo al margen. ¿Alguien sabe qué juez era de la tribu de Dan? Libro de Jueces, un juez famoso. Bien, lo leí los labios de mi papá, Sansón, muy bien. Sansón era de la tribu de Dan, Sansón hijo de Manoa. Bueno, volvemos acá. ¿Qué pasó? Jeroboam estaba sobre el reino del norte, lo que ustedes ven en esta imagen en azul o en celeste. Sin embargo, por una cuestión religiosa y de demanda divina, vayan a Levítico 23 o Éxodo también 23, creo que el verso 17, 3 veces tenía que ir el pueblo hacia Jerusalén para ofrecer tributo a Dios. ¿Bien? Entonces, para ofrecer tributo, para dar oración, por una cuestión religiosa impuesta por el propio Dios, no una cuestión de religiosidad, sino por una cuestión de una demanda divina, el pueblo tenía que llegarse a Jerusalén a dar ofrendas a Dios, a dar alabanza a Dios, a presentarse ante Dios en el lugar de reunión que el Señor había dispuesto. Ya en ese tiempo, tengamos en cuenta que el templo de Salomón ya estaba edificado. Jeroboam se encuentra con que su gente 3 veces al año se le iba a ir al reino del sur. Ya ahí era el primer problema. Y el segundo problema era que los sacerdotes del templo tranquilamente podían inclinar de vuelta el corazón de esta gente al redil de Roboam, al redil de la línea de sangre de David. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hace Jeroboam? Jeroboam empieza a buscar una solución a esto y lo primero que hace es cambiar los símbolos religiosos. Si ustedes en algún momento han estudiado el tabernáculo tenía el acceso en la parte más especial, el lugar santísimo, tenía el arca del pacto y en su tapa 2 querubines. Bien. En esa etapa había 2 querubines que estaban mirando lo que sería el propiciatorio,
O sea que alguna que otra figura dentro de su culto existía, y él cambia estas dos cosas por dos becerros. Recordemos un poquito el episodio con Aarón. Comparen Éxodo 32:4 con Primera Reyes 12:28 y van a ver que tanto Aarón como Jeroboam presentan a los becerros de la misma forma. Aquí tienen sus dioses para que lo adoren. Segundo, cambia el centro religioso. El centro religioso era Jerusalén, donde estaba el templo. Bueno, él genera un cambio cúltico. Él pone un becerro en Betel, en la parte sur del reino, ustedes tienen Betel acá, y luego pone otra parte en la parte norte, en lo que sería Dan. Entonces, ¿qué hace? Se asegura de que absolutamente nadie en Israel se llegue al reino del sur. Después de esto, él degrada el servicio levítico. El servicio levítico, que era por familia, por una cuestión de algo establecido por Dios, que solamente la tribu de Leví podía servir en el templo y podía oficiar como sacerdote en su defecto. ¿Qué pasó? Él cambia y él, Primera Reyes 12:31, puso a quien él quiso como sacerdotes. ¿Bien? Entonces ahí muchos de los levitas se emigran hacia el reino del sur, a Judá. Y por último, los últimos dos puntos, él cambia el calendario religioso. Había 6 fiestas judías, de abril a octubre. La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias o los primeros frutos, la fiesta de los 50 días, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Ya vamos a volver acá, que es donde me gustaría que nos centremos. Y por último, ya hace un ratito lo mencioné cuando hablé de Usías, él quemó incienso en un altar en Betel. Él quemó incienso en el altar en Betel, que junto con Saúl y Usías se convierten en los 3 reyes que ofician como sacerdotes y son condenados por Dios. Bueno, Dios en ese momento se presenta y hay una profecía de castigo hacia él. Y ahora sí vamos a volver a lo que estábamos viendo recién de las fiestas, el cambio en el calendario religioso. Volvemos a compartir la pantalla. Aquí está. Bueno, fiestas judías que teníamos. Las fiestas judías que tenemos son la Pascua, creo que todos lo conocemos, el 14 de Nisan, en lo que es nuestro marzo-abril, la fiesta de los panes sin levadura, del 15 al 21 de Nisan, la fiesta de las primicias, 16 al 6 de Nisan y terminan en Sivan, son los meses judíos, ¿sí? En el calendario judío. Pentecostés, en el mes de Sivan, 50 días después de la cosecha de cebada. La fiesta de la trompeta o Rosh Hashanah, en el 1 y 2 de Tisri. El día de la expiación, o también conocido como Yom Kippur, el 10 de Tisri. La fiesta de los tabernáculos del 15 al 22. Y por último, la dedicación o el conocido Hanukkah y la fiesta de Purim. De todas estas, vamos a ver, y ustedes tienen acá, el cumplimiento de estas fiestas en Cristo. La Pascua, el Pesaj, nosotros vemos y entendemos el cumplimiento en Cristo. 1 Corintios nos enseña que nuestra Pascua es Cristo. La fiesta de los panes sin levadura. Bueno, nosotros a través de esta fiesta, nosotros hoy que tenemos el Nuevo Testamento vemos cómo es reflejada la perfección de Cristo, la ausencia de pecado en Cristo, cómo Él es el Cordero que no tiene ningún tipo de mancha, limpio completamente. La fiesta de las primicias. ¿Quién es la primicia de la resurrección? Cristo. 1 Corintios 15:23 y también tenemos Colosenses, Él es el primogénito de los muertos. Él es el primero que se levanta de la muerte, el primero que se va, que nos muestra y nos da la esperanza y la seguridad de un día futuro de resurrección. Pentecostés anticipa o nos habla del derramamiento del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2. La fiesta de las trompetas, el tiempo en el cual Israel va a ser reunido una vez más con Cristo. Acá tenemos
Mateo capítulo 24, verso 31. El Yom Kippur, la fiesta de la expiación, el sacrificio vicario de Cristo, la expiación que encontramos en Cristo. Y por último, la fiesta de los tabernáculos, el reposo y la reunión con Cristo, básicamente el reino milenial, Zacarías 14, del 16 al 19, entre muchos otros textos. ¿Por qué les hago ver esto? Porque lo que hizo Jeroboam tiene mucho más trascendencia de lo que uno esperaría. Si uno se fija en esto, Jeroboam estaba atentando de manera directa contra enseñanzas, revelaciones de Dios que aportaban o generaban un gran aporte en lo que es el plan salvífico. Todo lo que se cumple el Cristo y todo lo que ya está cumplido de estas cosas que fueron anticipadas en esas fiestas y todas aquellas cosas futuras tenían un significado, había un propósito. El Señor no había instituido todas estas fiestas de manera caprichosa o de manera aleatoria, con el simple hecho de que Israel fuera identificado como una nación que festejaba todo el tiempo, sino porque cada uno de estos eventos anticipaba algo del futuro. Aquellos que tienen el material desde el comienzo y que están asistiendo, recuerdan que yo les hablé de lo que es la tipología bíblica. En el Antiguo Testamento, muchas personas o eventos e incluso fiestas son tipos de algo que iba a venir en el futuro. Son como sombras, son como figuras de algo que iba a venir más adelante. Las primicias, por ejemplo, si tomamos una sola de estas fiestas, aquellos primeros frutos de esta cosecha que se iba a seguir dando, los primeros frutos presentados a Dios, bueno, el primer fruto de la cosecha que luego iba a seguir dándose es Jesucristo. Fíjense que el mensaje es mucho más trascendente de lo que parece. No es solamente agarrar un par de frutos de la cosecha, los primeros, y entregarlos a Dios. Es decir, de esta forma Dios estaba mostrando cómo Cristo es el primero de muchos que van a venir. Hebreos nos dice y nos habla de Cristo que entró en el lugar santísimo, en los cielos, como el precursor, como aquel primero al cual le íbamos a seguir los demás. Bueno, las primicias anticipa esto. La resurrección de Cristo es las primicias. Cristo las primicias, cuando habla de las resurrecciones, la palabra de Dios. Y luego seguimos nosotros. Nosotros tenemos la certeza de que algún día vamos a resucitar y estar con nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es las primicias. Ese mensaje a través de esa fiesta tenía un propósito puntual. Era una promesa por detrás de una fiesta. Era una profecía, era la certeza, la base sustentable sobre la que nosotros íbamos a avanzar. Las trompetas. Israel vuelve a ser reunido con Cristo. ¿Cómo podemos nosotros tener la certeza de que algún día Dios va a tomar ese remanente fiel de Israel para llevarlo con él a lo que es la fiesta de los tabernáculos, su reposo? Bueno, tenemos la certeza porque lo anticipó. Entonces, cuando vemos la trascendencia de estas fiestas, que parecieran simplemente cuestiones religiosas que encontramos en el Pentateuco, no, es muchísimo más. Es el respaldo de todo lo que hoy nos termina dando la confianza y certeza de que en el futuro, quizás cercano, quizás lejano, vamos a disfrutar de la eternidad con Dios. ¿Por qué? Porque en su momento el Señor lo mostró. ¿Y Jeroboam qué hizo? Le quitó todo eso al pueblo. El pueblo, las generaciones que empezaron a surgir después, perdieron todo tipo de esperanza. No tenían ningún tipo de noción de lo que se venía. Hubo algún que otro profeta en el norte que denunció la maldad. Hubo algún que otro profeta que anunció verdades de parte de Dios. Sin embargo, el pueblo no estaba preparado para recibir ese mensaje y constantemente rechazaba el mensaje de los profetas. ¿Por qué? Porque se le había quitado lo esencial, que eran todas estas cosas que anticipaban lo que se iba a venir. Jeroboam lo que hizo es terrible, es totalmente desastroso el impacto que tiene estos cambios que produjo Jeroboam con el simple objetivo de mantenerse en el reino. Encima, nos encontramos con que Jeroboam se le había anticipado de que él, si se comportaba de la manera correcta, Dios iba a estar con él en su reino. Primera Reyes 11. Vayan en sus Biblias a Primera Reyes capítulo 11. Verso 29 de Primera Reyes 11. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita,
Antes de seguir, lo sitúo en el tiempo. Estamos hablando en el final del reino de Salomón, todavía Salomón vivo, en sus últimos días. A Ahías se le presenta a Jeroboam. Dice que Ahías Silonita estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo. Tomó a Ahías la capa nueva que tenía sobre sí y la rompió en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos. Porque así dijo Jehová Dios de Israel, aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Y a él, a su descendencia en este caso, daré una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y bueno, continúa todo lo que hizo mal Salomón, y se manejó distinto de cómo David lo hizo en su momento. Verso 34, pero no quitaré nada del reino de tus manos, de sus manos, perdón, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida por amor a David. Ahí entendemos por qué no fue en tiempo de Salomón la división del reino. Verso 35, quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Verso 38. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandaré y anduvieres en mi camino e hicieres lo recto, guardando mis estatutos y mandamientos, seguimos hasta el final, yo te entregaré a Israel. Hermanos, Jeroboam tenía la gran posibilidad de disfrutar del reino del norte durante una buena cantidad de tiempo hasta el fin de sus días, sin necesidad de hacer lo que hizo. Pero no como no confió en la promesa de Dios, ¿qué hizo? Hizo cosas desastrosas. Encima hay algo más para resaltar en esto. Cuando él recibe esta profecía, pasan 12 años hasta que se cumple. Cuando él vio el cumplimiento de una profecía tal como se le había dicho, tal como se le había anticipado, él claramente vio la muestra de algo sobrenatural. Esto es evidencia de que no necesariamente los eventos sobrenaturales rompen la dureza del corazón del hombre. La dureza del corazón del hombre solamente puede doblegarla el Espíritu Santo, ningún evento sobrenatural. ¿Recuerdan el episodio del rico y Lázaro, esta parábola media rara que cuenta Cristo? Y cuando el rico que está en el infierno le dice, quiero ir y anunciarle a esta gente, si ellos ven un muerto que se levanta, entonces van a creer. ¿Y qué le responde Abraham? Le dice, no, si no le creyeron a todos los que recibieron, a todo el mensaje que recibieron, todo el caudal de información que ya les di, ningún muerto que se levante los va a hacer creer. Bueno, eso pasó con Jeroboam. Su corazón estaba duro, tan duro que termina quitándole al pueblo la posibilidad de ¿qué? La posibilidad de ver más allá, de ver las promesas de Dios, de conocer todo lo que había más adelante. Cuando él cambia el calendario, él rompe y le quita a las siguientes generaciones todo tipo de esperanza en las promesas de Dios. Cortamos acá. ¿Hay alguna duda, alguna consulta que no sea respecto a las cuestiones históricas? Eso después leámoslo y si quieren armamos una clase para repasar todo eso, pero de estas cuestiones puntuales. Bueno, oramos para terminar y están todos invitados para la reunión de jóvenes que tiene lugar dentro de 29 minutos. Oh, está todo cronometrado en esto. Oramos. Dios y Padre Santo, gracias por este tiempo de estudio y gracias, Señor, por la posibilidad de aprender de ti. Señor, te pedimos que nos bendigas, nos acompañes y que podamos aprender de estos buenos y de estos malos ejemplos. De los buenos, Señor, saber imitarlo, y los malos, darnos cuenta, Señor, de que si ellos fueron por ese lugar y terminaron en perdición, no debemos ir por el mismo lugar, Señor. No debemos caer en el mismo pozo que vimos caer a alguien adelante nuestro, Señor. Que sepamos aprender y sacar todo lo importante de este tema. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. Nos vemos si el Señor lo permite. Hay un saludo. Hay un saludo de parte de todos para ustedes y los esperamos para 21:30.